lugar, creo que pocas veces sentí tanto pánico ante el público presente. Creo que la única vez fue en el congreso de APSA, ante psiquiatras, yo hablando de tratamientos, no de mi posición acerca de los tratamientos compulsivos. En ese sentido, pido disculpas desde ya por hablar de cuestiones de género, que no es mi expertise ni mi padecimiento carne propia. Lo que sí, creo que una frase ahí de Agustín Tosco, que dijo en algún momento que no lucha contra las injusticias quien las padece en carne propia, sino también quien las comprende. En ese sentido, me parece que no hace falta pertenecer a un colectivo determinado como para luchar por las mismas. A ver, también es muy difícil hablar después de dos especialistas con los datos duros que tiraron en la mesa, me parece muy relevante. Lo que sí resaltar dos datos que me parece que faltan de plasmar en el debate, que son la mujer consumidora per se y todo lo que crea la criminalización respecto de que la mujer, como también sucede con los hombres, no se acerca a buscar ayuda a los efectores de salud por miedo de ser criminalizados. No, me parece que se habla mucho generalmente del rol de la mujer en el sentido de correo humano, o sea, que son el eslabón más vulnerable porque la mujer sufre claramente una doble selectividad, ¿no? O sea, selectividad del sistema penal como la conocemos, como un eslabón fungible, el más vulnerable dentro de una cadena de tráfico, etc. Pero también, precisamente, una selectividad del crimen organizado para someter a la persona a esa situación. Y claramente una situación de vulnerabilidad que puede eventualmente ser contemplado, como bien decía Raquel, dentro de la ley de trata de personas y la aplicación de la ley de trata, ¿no? Que me parece que sería una política innovadora en manos también del Poder Judicial, y hay muy pocos antecedentes al respecto como para eventualmente aplicarle el artículo 5 de la ley de trata, que habla de la no punibilidad de las personas que están sometidas a esa condición, ¿no? A una condición de trata de personas, como para que eventualmente no se le aplique una pena. Tenemos la ley, vigente, y se podría aplicar tranquilamente con responsabilidad y con cierto coraje, podríamos decir, del Poder Judicial. En ese sentido también, como para hablar un poco de lo que es responsabilidad de diversos poderes, pues yo no soy muy adepto de la teoría de que todo queda en manos del legislativo. O sea, si quedamos en manos del legislativo, tenemos una ley que data de 1989, hace 28 años, y parece que no estamos pudiendo modificarla. Claramente, estamos en luchas constantes, en peleas a cuentagotas, como fue el tema del cannabis medicinal, etc. Pero son parches diminutos en comparación de lo que es un gran genocidio a nivel latinoamericano que produce el tema de la guerra contra las personas que usan drogas, ¿no? En ese sentido, como decía, no solo es una responsabilidad del legislativo de también bajar los mínimos, como podría suceder. Hay proyectos legislativos en marcha sobre ese tema, por más que no tengan una voluntad política su tratamiento, o un contexto político, social como para tratarlo. Hay proyectos que bajan, por ejemplo, a 3 años de prisión. No voy a dar nombres, pues son varios y seguramente me voy a olvidar de alguno, pero datan de mucho tiempo, de ese debate legislativo que no prospera y no avanza. En ese sentido también tenemos alrededor de 20 proyectos legislativos que abordan la figura de la tenencia para consumo personal y la figura del autocultivo, ¿no? En el sentido de despenalizar o no criminalizar a las personas que cometen estas figuras típicas. Y tampoco lo logramos. Tampoco estamos logrando ni siquiera una despenalización, por más que alrededor de 17 o 20, redondeemos, organismos internacionales claramente recomiendan hoy en día despenalizar esas figuras para no criminalizar a los consumidores. Y en ese sentido, que aborda a todos los consumidores en general, como decía, la mujer consumidora la afecta particularmente por una cuestión de que el estigma social respecto de ella se acrecienta, claramente, y es una obviedad. Y en ese sentido, algunos datos que tenemos, que como decía, de los pocos que podría quizá nombrar a la par que los que nombraron las compañeras, es por ejemplo un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que habla de que 1 de cada 3 consumidores de drogas a nivel mundial es mujer. Pero sin embargo, solo 1 de cada 5 consumidores de drogas que recibe tratamientos es mujer. Porque la mujer en ese sentido, cuando, como decimos, es un estigma que atraviesa a ambos géneros, pero la mujer al requerir asistencia se le acrecienta la estigmatización y el riesgo eventual de que, por ejemplo, ese traslado de la pena, la trascendencia de la pena que le podría significar la criminalización por ser consumidora, no por ser vista por el Estado, por la sociedad, por su contexto
social, por su contexto familiar, como una conducta disvaliosa, en ese sentido el estigma se puede trasladar a sus hijos y le pueden quitar eventualmente la tenencia a sus hijos. Entonces en ese sentido también va el tema de el riesgo o la duda o la poca certeza que tienen las mujeres a requerir asistencia siendo usuarias de la sustancia para requerir ayuda si es que la necesitan, ¿no? A todo esto, o sea, como digamos que solo el 10% de la población usuaria de drogas son aquellos que eventualmente desarrollan un consumo problemático. Después tenemos todo un 90% de la población usuaria a nivel mundial que no desarrolla un consumo problemático, y eso se mantiene más o menos estable en todos los informes de esta agencia de UNODC, que viene desarrollando informes periódicamente, y se denota claramente que este porcentaje se mantiene con cierta estabilidad. También otra cuestión que me parece interesante, relevar también los índices de criminalización de las mujeres trans. Bueno, acá creo que Ale Corda también va a profundizar un poco sobre el tema y visibilizar eso, ¿no? Los grandes índices son dos que más o menos tenía por ahí, o sea, 70% de las mujeres trans que son criminalizadas son por tema de delitos de drogas, y en la provincia de Buenos Aires otro informe que encontré rozaba cerca del 95%, ¿no? O sea, chicas generalmente que están en una situación de prostitución o ejerciendo trabajo sexual, y no me voy a meter en esa polémica en este ambiente, tranquilamente, o sea, pero que eventualmente están desarrollando esta actividad y a la par, quizá o no, la policía los extorsiona mediante poniéndole droga para sacarlas del territorio donde quieren, o mediante la presión de la sociedad, la presión de las familias de determinado vecindario, etc. O sea, la técnica más fuerte que se utiliza, o sea, generalmente es ponerle droga a las chicas y encarcelarlas, ¿no? Sacarlas del circuito mediante la ley de drogas. Es la cuestión de control social de la policía es totalmente transversal, ¿no? O sea, la utilización de la ley de drogas como la excusa que le da la criminalización primaria a la ley de drogas para que la policía desarrolle estrategias de control social en el territorio y administre los mercados ilegales es algo histórico, si quieren lo hablamos, pero es algo bastante histórico que hoy por hoy perdura y se refuerza cuando empiezan a caer a nivel territorial de cada una de las jurisdicciones los edictos policiales, ¿no? O sea, en ese sentido se utiliza la ley de drogas por una cuestión de control de estas poblaciones, y generalmente las poblaciones que en determinados contextos, como digo, son molestas en ese ambiente. En particular, bueno, creo que faltaba más o menos visibilizar estos dos grupos. La cuestión más histórica, o sea, denota que de por sí la guerra contra las drogas tiene un basamento discriminatorio, xenófobo, machista, misógino por detrás. Yo recordaba, cuando estaba viniendo para acá, una de las principales figuras en la guerra contra las drogas, que se llama Harry Anslinger, que fue en 1930 allá como el impulsor de la guerra contra las drogas, de otras drogas, más allá de lo que fue la ley seca del alcohol, cuando en 1930 empieza a impulsar estas cuestiones de guerra contra el resto de las sustancias, que en sí, como digo, es una guerra contra las personas que consumen estas sustancias. Una de las figuras emblemáticas que busca para criminalizar es una mujer afrodescendiente que cantaba en contra del racismo, hacía jazz y cometía dos faltas en ese criterio como símbolo para criminalizar chivo expiatorio social, que era alcohólica y consumía heroína, que esa persona es Billie Holiday. La deben conocer, una jazz player muy importante, y tenía bastante, como no sé, rencor hacia la población afrodescendiente por una cuestión claramente racista que tenía este personaje Harry Anslinger, y también una cuestión misógina de utilizar a esta figura femenina para mandar un mensaje al resto de la población. Bueno, quienes no conozcan la historia, esta historia básicamente termina con Billie Holiday que le cortan el suministro de metadona en su momento, que era un suministro de lo que se llama sustitución de sustancias para que no tenga los efectos más negativos de lo que sería la quita de heroína, internada en un hospital después de una persecución tremenda respecto de esta figura. En la última imagen, la foto que circula es Billie Holiday esposada a la cama del hospital. 10 días anterior le cortaron la metadona y murió, ¿no? Y en ese sentido también recordar algunas frases de Anslinger conforme lo que era su postura, como digo, misógina también para con la mujer. Decía algo así como que las mujeres consumidoras de marihuana
eventualmente lo que podría suceder en ese consumo era que busquen tener relaciones sexuales con negros y artistas, literal, ante el Congreso Nacional buscando la prohibición de la marihuana. También en otros contextos hay una frase que dice que las mujeres blancas buscan a chicos negros como para que le cuenten historias de persecución racial, ¿no? Se ven atraídas por esas historias de persecución racial y finalmente suceden dos efectos, que es que los chicos negros le terminan comiendo marihuana y el segundo efecto no deseado es el embarazo, ¿no? También frase del mentor de la guerra contra las drogas ante el Congreso Nacional estadounidense allá por 1930. Entonces tiene una raíz histórica también, como digo, en términos de machismo y misoginia, la guerra contra las drogas. El contexto actual, para ver un diagnóstico más político en lo que sería la situación en la que estamos, como digo, o sea, no hay una cuestión de que ya se manifestó la Corte Suprema respecto de lo que ya sabemos, el fallo Basta Rica hace 30 años, el fallo Arriola, etcétera, como les nombraba, 20 proyectos de ley, iniciativas como la que hicimos el año pasado de la declaración de Basta Rica, que también incluimos en algún punto lo que sería la baja de las penas para que las mujeres eventualmente no sean condenadas, o la aplicación de la ley de trata de personas, ¿no? Claramente en ese sentido, para buscar esta situación de vulnerabilidad, resignificarla y eventualmente hacer algo legislativo al respecto, pero, como digo, o sea, eso en materia de poder legislativo no se está consiguiendo. El parche que se consiguió fue motivo de una lucha muy importante que llevaron las madres. Recién Luciana hacía mención a eso en Brasil. Bueno, acá también fueron las madres quienes dieron, y lo saben bien ustedes, o sea, dieron esa batalla y la visibilización respecto a la necesidad de legalizar una sustancia como fue el cannabis medicinal. En ese sentido también busco y trato de observar por qué lugares podemos políticamente entrar en esta cuestión de buscar algunos, por más que digo, parches mínimos respecto de la guerra contra las drogas. Y creo que el movimiento de mujeres, Ni Una Menos, la organización de por sí que tiene, etcétera, y el grado de cierta empatía social que logra sus reclamos no son los mismos que en comparación a otros sectores. En el panel anterior yo llegué un poco tarde, pero se hablaba de que las mujeres canábicas son de las pocas, las mujeres canábicas y la sociedad canábica en general, los grupos canábicos son los pocos grupos que tienen una organización, en definitiva, de la sociedad civil. Y eso significa varias cuestiones, o sea, hay que visibilizar por qué sucede eso. O sea, la persona consumidora de cocaína, de paco, etcétera, generalmente no se visibiliza porque se ve que el consumo de esas sustancias conlleva eventualmente a conductas disvaliosas, cuando se observa que el consumo de cannabis no conlleva a esas conductas. Se ve un grave efecto estigmatizante con los otros consumos, que también se produce respecto de lo que se llama una endodiscriminación dentro de todos los consumidores de drogas de la población canábica para con el consumidor de cocaína, paco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me ha pasado en el ambiente canábico, si yo con el marquero no tengo nada que ver, menos con el paquero, ¿no? Está bien, lo encarcelaron, pero llevaba merca, no importa, bueno. Todas esas cuestiones que ni siquiera encuentran dentro de los mismos sectores, que tienen los mismos padecimientos, eventualmente cierto grado de empatía, es lo que conlleva también a que estos grupos no puedan organizarse. Y si no tienen empatía ni siquiera en esos sectores que, como decía, padecen los mismos efectos de la criminalización y la estigmatización, menos todavía podemos creer que puedan llegar a tener ese grado de empatía social y político para que sean receptados sus reclamos. Y eso tenemos que ser claros, porque en definitiva cuando vamos en la lucha sectorial de determinada población, podemos incurrir también en una concepción discriminatoria y de exclusión social a aquellos que quizá tienen una posición mucho más vulnerable que la persona que estamos custodiando o tratando de proteger, ¿no? O sea, el consumidor de pasta base en un contexto socioeconómico de pobreza está en una situación de mucho más vulnerabilidad que aquella persona de clase media o clase media alta que está consumiendo cannabis. Entonces, si vamos a posturas de despenalizar o no criminalizar nada más por sustancias, como a veces se habla en una interpretación falsa de lo que es el fallo Arriola, podemos incurrir en una conducta discriminatoria para con esa población aún más vulnerable, ¿no?
En ese sentido también tenemos una cuestión de, como digo, o sea, oportunidad también de otras agencias estatales, más allá de lo legislativo, de llevar adelante estas políticas. O sea, hay, creo que si Ernesto me va a corregir o no, en Costa Rica creo que se despenalizó o no se criminaliza hace un tiempo por criterios de oportunidad. En Holanda, una experiencia que data de 1978, los coffee shop, los famosos coffee shop que ustedes conocen, son por criterios de oportunidad. ¿Qué son los criterios de oportunidad? O aquellos criterios generales de actuación, como se llaman algunos ministerios públicos fiscales, que es una decisión de política criminal que dice estas conductas no me interesa interceder mediante el sistema punitivo, ¿no? Porque se utiliza figuras de principio de bagatela, etcétera, o sea, cuestiones mínimas que el sistema punitivo no debería interceder por más que estén en la ley penal. Entonces sacamos al legislador, por más que toda la responsabilidad tiene el legislador, y no se malinterprete eso, pero eventualmente se pueden desarrollar criterios de oportunidad dentro de las fiscalías, si es que la ley lo permite, cada una de las jurisdicciones, como para no criminalizar a los usuarios, como para eventualmente que los fiscales no acusen cuando una mujer eventualmente se observa que está en una situación de vulnerabilidad o de trata de personas. ¿Qué pasa eventualmente con otro poder, como es el Poder Judicial? Ya lo hablamos también en parte, o sea, la aplicación de la ley de trata, pero no solo eso, sino también si tenemos una cuestión del problema del mínimo penal de 4 años, hay algunas sentencias judiciales que por este o por otro delito perforaron el mínimo. Pero para eso hace falta coraje, ¿no? O sea, hay que bancarse eventualmente la posibilidad de que a ese juez le desarrollen un jury, o sea, lo lleven al Consejo de Magistratura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esto es una cuestión de transversalidad de todos los sectores políticos y también de todos los estratos del poder del Estado, como para tener una cuestión de coraje, iniciativa y plantear los temas en cada una de las competencias y responsabilidades que les competen.